¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de inteligencia artificial, no solamente en cuanto a para qué sirve, qué tan desarrollada es, cómo está Chile en la materia, sino que para entender un poquitito, de alguna manera, el valor que está adquiriendo estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial en un montón de otras variables que probablemente dentro de muy poco tiempo vamos a estar viendo mucho más frecuentemente. Vamos a conversar por eso con la directora general de Singularity Chile, Bárbara Salinas. ¿Cómo estás? Muy Bárbara bien, Silva, Fernando. Sí, perdón, Silva. tenemos casi un parentesco. Somos parentescos. Sí. Bárbara Silva. Bárbara, una pregunta antes que nada. Tú tienes además un rol en todo lo que puede ser la legislación de tecnologías digitales y particularmente inteligencia artificial en el Senado, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de eso. La Comisión Futuro del Senado me invitó a ser asesora técnica en la actualización de la política de inteligencia artificial y de la regulación actual. Y fue un proyecto y ha sido un proyecto fascinante porque en realidad le propuse a la Comisión que creáramos la mesa de las industrias, porque cuando se desarrollaron estas mesas de expertos, estaba la mesa de prospectiva, de políticas públicas, de talentos, de responsabilidades. Sin embargo, la inteligencia artificial es una nueva industria que viene a transformar las industrias como conocíamos en el siglo XX. Y por lo tanto merecía su discusión y su abordaje para cómo levantar y cómo potenciar el crecimiento de Chile desde el avance y el impulso de la inteligencia artificial. Entonces, invité a una serie de expertos muy relevantes en la materia, que fueron 20, paritarios, hombres y mujeres, a todos a contribuir con una mirada desde el mercado y de la industria, y donde salieron una serie de iniciativas, como por ejemplo la propuesta de data centers sustentables. Obviamente que para poder impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile se necesita mucha capacidad de cómputo y por lo tanto se necesita también claridad jurídica con respecto a la instalación de data center. La buena noticia es que ese proyecto lo tomó la ministra de Ciencia y Tecnología y luego lo tomó el presidente Boric. Fue una propuesta que nació de la Mesa de las Industrias. Propusimos también el utilizar sandbox de tecnología, es decir, cuando hay tecnologías que son desconocidas, no se conocen los modelos de entrenamiento, no se conocen bien de dónde vienen los datos y se necesita pilotear en el país, en el fondo propusimos desarrollar especies de laboratorios abiertos para prototipiar o testear nuevas tecnologías en Chile. Además, propusimos el crear un sistema de bases de datos públicos, porque normalmente los sistemas de entrenamiento de la inteligencia artificial están hechos con datos en inglés de otras geografías. Y entonces cuando nosotros queremos, por ejemplo, entrenar modelos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, poder tener un rastreo de quiénes son los estudiantes, cómo está conformado realmente la CACEN u otras temáticas, en el fondo no necesariamente los modelos están entrenados con datos de Chile. Ahora, hay una cosa, Bárbara, que es bien interesante, que yo lo he conversado con varias personas que han pasado por acá, y que tiene que ver con, el impacto de una nueva tecnología que tiene una capacidad disruptiva, pero feroz, y que necesita algo que al ser humano en muchas circunstancias no necesariamente le agrada, que es tener que aprender algo que no sé, cómo se usa, qué tengo que hacer. El ser humano tiene una frustración por la rutina, porque la rutina da seguridad. Yo siempre hago las mismas cosas y tengo los resultados que espero. Pero de repente viene una nueva tecnología, yo ya tengo mayor edad, tengo que aprender cosas de nuevo que no aprendo, y siempre saco el ejemplo de una encuesta que se hizo en una serie de bancos sobre cuánta gente usaba la aplicación de los bancos. Esto hace 8 años o 7 años cuando partieron todas las aplicaciones. Y encontraron que un porcentaje de gente sobre los 45, 50 años no usaba la aplicación. Y la pregunta
que les hicieron después a ellos a un panel, bueno, es porque ustedes no saben cómo usar la aplicación, y la respuesta fue feroz. No, dijo, nosotros queremos ir a conversar con gente. La salida al banco para muchas de estas personas era la salida para encontrarse con más personas después de estar en una casa, ahí es a 65, 70 años, y por lo tanto no querían usar la aplicación y por lo tanto no la aprendían. Pero ese fenómeno de las aplicaciones y de todas las cosas lo tenemos que repetir ahora en la inteligencia artificial. ¿Cómo se produce esa pedagogía para aprender a usar la inteligencia artificial? Mira, es muy buena tu pregunta, porque si nosotros miramos las plataformas tipo Facebook, que son tremendamente intuitivas, las personas no le tienen miedo al Facebook, no le tienen miedo al WhatsApp, porque ven rápidamente un resultado, ven una interacción inmediata que les resuelve una problemática en tiempo real. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer: las tecnologías que están utilizándose en distintos segmentos de la sociedad son lo suficientemente intuitivas para que una persona, no sé, de 60, 50, 30, un bebé, la puedan usar? Porque, por ejemplo, tú le pasas un tablet o un iPhone a una guagua de 1 año y ya no usan manillas, usan el scroll del dedito. Entonces, de alguna otra manera estamos conviviendo con generaciones o multigeneraciones que han sido muy resilientes y se han ido adaptando a las nuevas tecnologías. Entonces, creo que no es tanto el rechazo a la tecnología, es el miedo a no saber cómo relacionarse con la tecnología. Entonces, cuando uno empieza el miedo a equivocarse, el miedo a quedar como que no sabe, claro, a quedarse atrás. Pero, por ejemplo, a mí me parece fascinante cada vez que me subo a un taxi y veo, por ejemplo, conductores sobre 75 años que están con su Waze y lo utilizan para claro, desplazarse por Santiago. Entonces, creo que falta a lo mejor crear campañas comunicacionales potentes que permitan mostrar a la sociedad civil que las tecnologías de alguna otra manera les permiten hacer sus días más productivos, más amigables, porque les permiten eliminar la fricción del día a día. Por ejemplo, o sea, si yo no tuviese Uber, si yo no tuviese WhatsApp, si no tuviese la aplicación del supermercado, no sabría cómo gestionar mi hogar. En este minuto, o sea, mi guagua casi nació en un Uber, porque mi marido no estaba. Entonces, imagínate, a las 4 de la mañana llamé un Uber. Uberinda se llama. Exacto. Entonces, si no lo hubiese tenido, no sé qué hubiese hecho. O sea, parar un taxi a las 4 de la mañana para ir a dar a luz a la clínica era un factor casi imposible en pleno estallido social. Entonces para mí es una herramienta que permite solucionar y estar como omnicanal, es decir, estar en muchos lugares al mismo tiempo. Ahora, ahí, Bárbara, uno entiende cuáles pueden ser las bondades de una nueva tecnología. Lo que pasa es que con esta tecnología yo por primera vez veo grupos de científicos que empiezan a decir, oye, paren un poquitito, aquí hay una cosa nueva. Esta tecnología no es igual que las anteriores, no es igual que Internet, no es igual que el computador, donde que te llevas rápido, no, esta tecnología interactúa contigo, te presume determinadas conductas, es capaz de generar situaciones específicas de acuerdo a tus intereses y todo lo demás. Y desde ese punto de vista, yo lo mencioné aquí hace algún tiempo, Eliezer Kosinski, un tecnólogo ruso muy famoso que pues juntó a varios ingenieros y cosas así que son tequis en esta materia, advirtió pero rotundamente que hay que parar la inteligencia artificial, pararla de cuajo, porque lo que va a terminar siendo es un dictador. Mira, hay distintas perspectivas y por eso es tan importante la reflexión que se está generando a nivel país y en todos los países del mundo acerca de las políticas públicas en materia de inteligencia artificial y regulatorias. Entonces, esto es como las obras de arte. Primero se genera la obra de arte y luego llegan los críticos de arte. Sí. La regulación es como el crítico de arte, que en el fondo tiene que entender cuál es el alcance, cuál es el nivel que podría, cuáles son los riesgos asociados y por lo tanto
Chile ha tomado una mirada muy centrado en las personas, en la ética, donde se ponen salvaguardas en relación a que la inteligencia artificial debe ser una herramienta que sea transparente, que sea explicable, que sea responsable y que de alguna otra manera en aquellos aspectos de alto riesgo que puedan poner en riesgo al país se tiene que regular muy claramente ese alcance. Entonces, en el fondo hoy día la herramienta artificial tiene las bondades que permite acelerar y amplificar el conocimiento humano, y ahí hay un debate que es más bien filosófico, que es la ética detrás de la inteligencia artificial. ¿Por qué le exigimos a la inteligencia artificial que sea ética cuando quienes la entrenamos somos los humanos? Entonces, hay que entrenar a los humanos en términos exactamente. Entonces, eso también nos abre otra pregunta. ¿Estamos preparando a nuevas generaciones de jóvenes, niños, donde tengan la capacidad de discernimiento ético con respecto a qué hacer con una tecnología o no? Y entonces cuando uno dice, pero es que hoy día la inteligencia artificial te permite reemplazar la educación, y es que no permite reemplazarla, permite poner foco en las cosas importantes, es decir, cómo hoy día estoy construyendo ciudadanos del siglo XXI, cómo desarrollo la empatía de los seres humanos, cómo puedo generar el pensamiento crítico, la autoconciencia, la asertividad, la resiliencia en las nuevas generaciones. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Bárbara, sobre una materia que hoy día lo estamos viendo, y yo lo trato a diario aquí en Última Mirada. El grado de crispación del mundo en términos de competencias del poder es tan feroz, una cosa que yo no había leído por lo menos desde los años 30 del siglo pasado, que terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Acá tú tienes hoy día una competencia de poder entre los grandes superpoderes, y todo eso va a tener un ingrediente de inteligencia artificial. ¿Qué tanto la inteligencia artificial puede ser mal usada intencionalmente? Bueno, hoy día claramente estamos viendo una guerra comercial brutal entre Estados Unidos, en China, entre mismos jugadores dentro de Estados Unidos, o sea, de quién es el que desarrolla la superinteligencia artificial primero que el otro. Sí. Y ahí Ray Kurzweil, el fundador de Singularity, hizo una serie de predicciones entre la década del 90 y el 2005 que se han ido cumpliendo como reloj. Y entonces, por ejemplo, algunas predicciones que nosotros que ya estamos viendo es que nosotros los seres humanos vamos a tener dificultad para poder descifrar si una conversación es humana o entre máquinas. Y eso ya está pasando con la inteligencia artificial generativa. Y entonces, ¿qué es lo que hoy día estamos viendo? Que se produce mucha confusión y siempre se está mirando más el riesgo de lo que puede suceder por el mal uso de la inteligencia artificial versus los beneficios de resolver las grandes problemáticas sociales que hoy día están sufriendo la humanidad. Y cuando vemos estas grandes problemáticas que aún no se resuelven, que tienen que ver con la pobreza, con el acceso a la educación, con el acceso a la energía, con sanitarios, con el acceso a recursos para salir de la pobreza principalmente, nos damos cuenta que el problema no es técnico ni tampoco de la inteligencia artificial, es un problema de nosotros los seres humanos. Pero que sin embargo, si nosotros ponemos energía en utilizar la inteligencia artificial para resolverlo, seguramente podríamos vivir en una sociedad mucho más próspera. Entonces, dentro de la mirada Singularity, nos damos cuenta de que normalmente las personas pensamos desde el pensamiento de escasez y no el pensamiento de abundancia. Entonces, nosotros con el encuentro que estamos desarrollando este 3 y 4 de junio en Santiago de Chile, buscamos inspirar a pensar 10 veces más potente, 10 veces más grande, no quedarnos con ese 2%, 4%, pensar en chiquitito, porque la única forma en que podemos salir adelante es teniendo una visión poderosa de largo plazo, de implementación en el corto plazo, pero también identificando cuáles son las necesidades del Chile de hoy. Súper importante eso, súper importante, y particularmente por una razón. Todas las tecnologías que han sido trascendentales en la humanidad, las tecnologías, y sobre todo las mecánicas y las digitales, que han sido trascendentales, han creado brechas entre los que la pueden usar y la saben usar y los que no la pueden usar o no la pueden comprar.
Eso pasó con los autos, eso pasó con los ferrocarriles, eso pasó con los viajes en aviones, eso pasó con básicamente un montón de cosas de que tú se producía. Yo tengo la tecnología y el otro no la tiene. Aquí estamos hoy día en una cosa muy masiva que está funcionando, como tú muy bien lo describiste, para referirte a China en todo el mundo y en competencias entre superpoderes. ¿Qué tanto eventualmente se puede producir aquí esta nueva brecha de los que son tequis de inteligencia artificial y los que no la pueden usar porque no saben o no quieren o le tienen miedo? Mira, Chile es un país privilegiado por los liderazgos que han antecedido de tener más del 90% de penetración en Internet. Pero hay un 10% de penetración de Internet que no se ha cubierto en el país y eso va a acrecentar la brecha, principalmente porque tú no tienes acceso a educación online, salud online, comercio, bancarización. Entonces, si uno mira el escenario en América Latina y se da cuenta de que hay muchos países que todavía tienen una brecha de infraestructura digital, esas personas, la brecha de poder acceder al conocimiento y a la aceleración de este conocimiento producto del desarrollo de la inteligencia artificial, van a quedar marginadas. Entonces hoy día el desafío es, primero, cómo en Chile y en todos los países que todavía no se ha cubierto esa brecha de infraestructura se cubre lo más rápido posible. Y segundo, generar modelos de entrenamiento. Hay estudios que se realizaron en la Universidad de Cornell que habla de que aquellas personas que tenían menor calificación, o sea, es decir, que no tienen estudios profesionales, su brecha disminuyó al momento de enseñarle a utilizar la inteligencia artificial generativa como Copilot o como ChatGPT o como Gemini. Entonces, de alguna otra manera, acá hay que enseñar a entrenar en el pensamiento lógico cómo hacer las preguntas, cómo hacer estos famosos prompting para que las personas puedan resolver problemáticas y ahí se sube el estándar o se sube el nivel de aquellas personas que tienen menos educación. Mira, es bien interesante lo que estás diciendo porque nos pone necesariamente en una situación que muchas veces los seres humanos buscamos no tener que ver con eso por lo que te decía anteriormente, porque las rutinas dan seguridad, dan tranquilidad, porque siempre se han hecho. Y cuando vienen cosas nuevas, empieza el susto de yo no voy a poder meterme ahí o no tengo esta cosa y sin embargo mi vecino o mi jefe lo tiene y pucha, a él le dan un aumento y a mí no porque yo no sé. Y aprender de nuevo es una cosa difícil. Te pregunto, Bárbara, ¿tú eres partícipe de que se instruya todo lo que es términos tecnológicos, lo que puede ser estas cosas de futuro, desde muy temprano en la escuela? ¿O esta va a ser una cosa como carrera universitaria, llamémoslo así? Mira, a ver, la especie humana es una especie que se ha sabido adaptar a lo largo del tiempo y de la historia. Y por lo tanto los niños hoy día que nacen con dispositivos los entienden sin que uno les dé muchas instrucciones. Creo que lo que más importa es que se enseñe el discernimiento de cuándo usar la tecnología y cuándo no usar la tecnología, más que enseñarle la tecnología propiamente tal, que es una herramienta. Creo que es importante claramente que las herramientas sean como las herramientas tecnológicas estén a disposición en los colegios para que los niños aprendan a usarlas, pero también sepan que hay ciertos tipos de ejercicios, cierto tipo de interacciones y parte del currículum que no se necesita la tecnología, que tiene que ver con la conversación. Por ejemplo, tú ves que está normalizado el bullying. O sea, por mucho que hay programas, desde hace mucho tiempo, programas para contención en los colegios, muchos colegios lo plantean dentro de su reglamento. Pero si uno empieza a plantearse, pero es realmente normal, pero ¿por qué el colegio tiene que dejar que eso pase? Siempre se lo responsabilizan a los padres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nueva forma en que nosotros tenemos que empezar a generar una educación del siglo XXI? Que tiene que ver
con componentes tecnológicos y tienen que ver con componentes humanos y tiene que ver con la supervivencia de la especie finalmente. Es decir, ¿nos vamos a mover desde la agresividad o nos vamos a mover desde la empatía, desde la compasión? Entonces, se ha normalizado que para que las cosas resulten hay que ser agresivo, por ejemplo. Entonces, y todo eso se entrena en los modelos de entrenamiento de la inteligencia artificial, porque finalmente la inteligencia artificial es el reflejo de lo que somos los humanos. Ahora, eso que tú estás diciendo es bien importante y bien trascendental porque cuando tú tienes hoy día, y yo lo he dicho ya varias veces, una competencia mundial donde ya no es una competencia ideológica, no es una competencia entre el mundo capitalista y el mundo comunista, no, es una competencia de poder. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Y qué sé yo, y qué sé yo, Groenlandia tiene que ser un estado nuestro y Canadá también tiene que ser un estado nuestro y hay que meterle tarifas y aranceles a qué sé yo cada allá porque los poderosos somos así y eso tiene toda su reciprocidad. Bueno, cuando todo eso pasa, ¿qué tanto una ingenio tecnológico tan potente como la inteligencia artificial eventualmente puede ser utilizada por grandes superpotencias de mala manera? Si tú estás peleando con alguien, no solamente le tiras bombas, si en una de esas haces daño de manera cibernética. Sí, uno de los temas que salió dentro de nuestra mesa de las industrias fue precisamente cómo generar, en el fondo, como la sofofa, por decirlo así, pero desde la coordinación internacional con distintos países para que, en el fondo, la mirada del avance de la inteligencia artificial sea una mirada compartida, ¿no? No que sea como que cada país tiene su propia regulación y de alguna otra manera no conversan, sino que cómo nos ponemos de acuerdo con respecto a la base fundamental. Entonces, bueno, Chile tiene la mirada de la inteligencia artificial centrada en las personas, ¿no? O sea, partiendo desde una base ética, ¿no? En su principio de construcción. Así lo han planteado en la Unión Europea. Sin embargo, hay otros países que de alguna otra manera todavía no tenemos tanta claridad, porque, por ejemplo, en Estados Unidos existen más de 300 proyectos de ley de inteligencia artificial por los diferentes estados que hay. Entonces, han habido miradas conservadoras que no se han considerado, principalmente en California, porque habían anunciado una propuesta de ley hace un tiempo atrás, pero que era muy raro que tuviera una mirada tan conservadora cuando California es el país donde se han desarrollado las tecnologías, o sea, el estado donde se han desarrollado las tecnologías más disruptivas. Entonces, esta es una conversación ongoing que de alguna otra manera está en la prioridad en la agenda mundial. ¿Y tú eres optimista? Yo soy absolutamente optimista. ¿Qué te da la sensación de que esto puede ser una cosa brutalmente potente y al servicio de la humanidad y no vamos los humanos, como ha pasado montones de veces, a utilizarla para destruirnos nosotros mismos? Mira, yo lo veo muy en simple. Lamentablemente los medios de comunicación se han dedicado a amplificar noticias negativas y por lo tanto lo que queda en la retina de los seres humanos es que están pasando cosas malas en el mundo. Pero después cuando tú empiezas a mirar la realidad, empiezas a dar cuenta de que es un porcentaje menor el de la violencia. No es que en Chile estemos tomados por la violencia en un 99%, es que hay un porcentaje importante que se tiene que trabajar. Pero lo que te muestran los medios de comunicación es una fracción de la realidad. Creo que es importante también, y un llamado a los medios de comunicación, a mostrar las noticias positivas, porque eso construye realidades. Entonces, mi realidad va a ser positiva, va a ser abundante, va a ser resolutiva, por decirlo así, en la medida que estoy conectada con las cosas positivas que están pasando. Está creciendo el mercado, se están generando una serie de iniciativas, pero cuando todo se ve malo, entonces la consecuencia es que todo es malo. Entonces, y tendemos a polarizar. Hay un libro súper bueno que se llama The New Playbook of China,
que te muestra cómo China pasó de una economía basada en la copia a una economía basada en la innovación. Sí, claro. Y cómo hoy día es muy interesante los rankings, porque todos los rankings que hace Estados Unidos muestran número 1 en inteligencia artificial a Estados Unidos, pero los rankings que hace China muestra a China con el ranking. Entonces, pero lo que es potente ahí es que finalmente todas estas tecnologías, si los seres humanos las utilizamos bien, están para nuestro propio beneficio. Ahora sí, tú tienes toda la razón y me parece bueno el punto que haces de los medios de comunicación, que normalmente siempre la noticia tiene que ser algo impactante, ok, y de repente uno se pasa del tejo de eso. Pero tú tienes situaciones que uno inevitablemente las deriva a los recursos que actualmente existen. Cuando tú tienes el presidente de un país como Estados Unidos, que empieza a subir aranceles aquí y allá, y viene la represalia por aquí y por allá, y tú tienes una competencia de poder, y donde sabes que dentro de esos poderes no está solamente los bancos centrales de cada país, ni las mentes privilegiadas para hacer tecnología, sino que también está ejércitos brutales, poder nuclear. Tú dices, a ver, ¿cómo entra esa variable de el gallito eterno que se está viendo hoy día en todo lo que eventualmente puede afectar, para bien o para mal, la inteligencia artificial? Mira, la verdad es que sí, hay un discurso que es bastante alarmista. Sin embargo, cuando empiezo como a limpiar el contenido o los juicios de valor, lo que yo entendí de lo que dice el presidente de Estados Unidos es que quiere acabar con la guerra. Ese ha sido el mensaje central en términos de la guerra de Rusia con Ucrania y también en el Medio Oriente. Entonces, ahora bien, que el presidente tenga un lenguaje que alarma todo, pero también piensa que en Estados Unidos hay un Congreso, o sea, hay cortafuegos que van poniendo. No es que todo lo que él diga va a suceder. Y por algo existen las instituciones que van enmarcando las situaciones. Entonces, claro, uno cuando quiere realmente entender qué es lo importante, uno empieza a sacar el trigo añejo del espacio y empieza a decir, ok. Sí, pero ahí hay un punto, Bárbara, yo te entiendo, y esto no solamente tiene que ver con personas como Trump por su mentalidad conservadora, no, esto también pasa con eventualmente países que tienen ideologías distintas. No, lo que yo digo es que el ser humano hoy día está siendo llevado de alguna manera a definirse en términos de poder. Y eso es muy riesgoso, porque a ti te van a pedir que concretes las promesas que hiciste. Ok, ya no le resultó el muro con México, ahora que quiere comprar Groenlandia, o que quieres que Canadá pueda ser el estado número 51. Todo eso, claro, que quedan como palabras que dan vuelta, pero en algún momento dado se va a pedir, porque pasan cosas, a ver, pero concreten algo, porque ¿dónde está tu legado acá? Y solamente le queda este periodo a Trump, salvo que decida quedarse por otras vías. Y eso es jodido cuando tú tienes al mismo tiempo a gente como Putin, que hoy día es amigo de Trump, y Ucrania, que era amigo hasta hace 2 semanas atrás y que hoy día pasa a ser enemigo de Trump. Y se te empiezan a cambiar los roles de los distintos países, pero tienen todo como base una situación bélica muy fuerte y una situación tecnológica muy potente. O sea, hoy día creo que los grandes temas que sin duda alguna tenemos que estar atentos es todo el fenómeno geopolítico que está sucediendo. Segundo, todo lo que es el avance de la inteligencia artificial y cómo en el fondo se encausa, porque esto no tiene vuelta atrás. La aceleración tecnológica no tiene vuelta atrás. Estoy totalmente y de acuerdo obviamente contigo. Cuando salieron los primeros automóviles hubo resistencia porque se generó una disrupción en el mercado, porque las tecnologías en el fondo lo que producen son disrupciones en los mercados, porque hay incumbentes que entran primero y luego arrastran a todo el resto de la sociedad. Entonces,
Precisamente, nosotros en esta cumbre de Singularity University que vamos a desarrollar el 3 y 4 de junio en Santiago de Chile, que es la 5ª versión y esta primera vez la vamos a hacer también en el metaverso para generar experiencias inmersivas, buscamos de alguna otra manera generar una reflexión país en torno a la importancia de que en Chile quienes toman la decisión en el mundo de las industrias, en el mundo público, en el mundo académico, impulsan el crecimiento de nuestro país. Vivimos en un país hermoso, abundante, con una geografía preciosa, con recursos naturales que quisiera cualquier otro país. Y sin embargo, seguimos pensando en la cancha chica. Vamos a instalar temáticas bien interesantes, principalmente todo lo que viene en temas de los agentes de inteligencia artificial. Oye, pero los seres humanos no vamos a tomar las decisiones, ahora van a ser las agentes inteligentes que van a tomar decisiones por nosotros. Hoy día hay casos bien interesantes de varias empresas de la industria financiera, automotriz, que ya lo están utilizando. Vamos a abordar temas de blockchain, vamos a abordar temas de ciberseguridad. ¿Por qué no repite, cuándo se va a producir esa junta? La vamos a realizar el 3 y 4 de junio en Santiago de Chile. Y promete de alguna otra manera generar una reflexión, conversación, país que busca que quienes toman las decisiones se anticipen a ver aquello que normalmente uno no ve. Y siempre me preguntan, por ejemplo, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre Singularity y el Congreso del Futuro? Y yo le digo, simple. La mirada de Singularity es una mirada del mercado. La mirada del Congreso del Futuro tiene una visión mucho más científica. Bueno, Bárbara, vamos a estar atentos a cuando esté a punto de realizarse aquello, conversamos de nuevo y conversamos sobre todo después para ver los resultados de ese encuentro mundial aquí en Chile. Pero absolutamente, y además que demasiado invitado. Demasiado invitado. Sí, VIP. Muchas gracias, Bárbara. Que estés muy bien, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos, por cierto, mañana. Chao.